Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un personaje interesantísimo, designado ministro de Educación en el nuevo gobierno del cambio que presidirá el licenciado Luis Abinader, con quien vamos a compartir su experiencia dirigiendo la campaña política y ahora los nuevos retos que tendrá en una de las más importantes carteras del gabinete dominicano. Se trata del doctor Roberto Fulcar, ministro designado en el Ministerio de Educación. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de la Mesa de Velocidad, Omar Santana, el editor político, Abel Guzmán, y la periodista de la redacción de Diario Libre, Ámbar Castillo. En unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Roberto Fulcar, que vino totalmente protegido a la entrevista y que aquí, como mantenemos distanciamiento social, le pedimos que se quitara la máscara para que todos ustedes pudieran ver sus gestos en este diálogo. Así es que en unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Roberto Fulcar, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre es un placer volver a Diario Libre y verme con amigos. Un placer. Gracias. Muy bien. Doctor, usted ha tenido una larga experiencia en las campañas políticas en su partido. ¿Qué fue diferente en esta campaña triunfante con relación a las anteriores? ¿Qué cambios ocurrieron en la República Dominicana que permitieron que desde muy temprano en la campaña se pudiera pergeñar que la cosa iba en una dirección? ¿Cómo lograron ustedes mantener el control del discurso dentro de la campaña, que es algo que faltó en otros lugares? Denos su experiencia. Bueno, no hay dos campañas iguales. Cada campaña tiene su contexto histórico, tiene sus hitos y tiene sus nortes también. En este caso, finalizado el proceso de 2016, y de hecho antes de 2016, yo insistía con mis compañeros del PRM que una victoria electoral pasaba inevitablemente por desmontar de la conciencia de los dominicanos un prejuicio instalado de que el Partido de la Liberación Dominicana era inderrotable y de que los PLDistas eran genios. Y insistía yo en mi hipótesis de que mientras persistiera esa idea de la supuesta genialidad y de la inderrotabilidad del PLD, se haría muy difícil convencer a los dominicanos a emprender un camino para enfrentarlo y ganarle democráticamente las elecciones. Por eso nosotros iniciamos en la campaña identificando a la dirección del PLD justamente con la situación económica, social y ética que vive la República Dominicana e institucional también. Eso fue una de las grandes diferencias de esta campaña con otras campañas, el norte. Otra diferencia fundamental de esta campaña es que nosotros logramos conectar un discurso político con una actitud social. Hay una situación de cansancio en la sociedad dominicana por todo lo que ocurre con la corrupción, con la impunidad, con la falta de empleo, con la inseguridad ciudadana, y nosotros logramos construir una propuesta, un discurso basado en propuestas específicas de solución a los problemas del país. Y nuestro entonces candidato, Luis Abinader, comenzó a ser visto por la población como la salida a los problemas, como la solución a las crisis, como la persona que había logrado construir, articular y presentar coherentemente un paquete de ideas y de propuestas que pudieran dar solución a los problemas del país. Un tercer hecho fue el de la situación que vivió el Partido de la Liberación Dominicana,
con la intención de modificar la Constitución para que pudiera reelegirse o repostularse el presidente Danilo Medina. Ese acontecimiento, ese proceso que vivimos y que nos llevó a enfrentar con mucha determinación de Luis Abinader, de nuestro equipo, junto con la sociedad, a enfrentar los intentos por modificar otra vez la Constitución, terminó de lograr esa conexión entre la campaña de Luis Abinader y el deseo de cambio de la sociedad dominicana. Bueno, hace casi justamente un año de nuestra visita al Congreso Nacional. Esa visita al Congreso Nacional terminó de cristalizar esa cercanía, esa identificación y ese contacto de Luis Abinader con lo que el país quería. Yo nunca olvido que ese día, terminado eso, yo tenía que irme al aeropuerto porque iba a cumplir a la Florida un compromiso académico. Y cuando iba de camino, me llamó Luis, me dijo, nos fue muy bien. Le dije, Luis, hoy hemos ganado las elecciones de la República Dominicana. Porque yo medía sistemáticamente nosotros medimos el proceso. Y vamos llevando una evaluación permanente, no solamente mediciones cuantitativas, sino también hacíamos evaluaciones más cualitativas para saber no solo cuántos opinaban de una manera, sino también por qué opinaban así, qué había en el fondo de lo que la gente quería. Y eso nos permitía entonces elaborar propuestas, hacer una publicidad, hacer una propaganda lo más eficaz posible y que llegara lo más directamente posible a la conciencia de la gente. Finalmente vino lo del COVID-19. El COVID-19 fue inicialmente una amenaza para nosotros, no solamente por todos los recursos del Estado que se pusieron en acción en favor del candidato del gobierno, sino por el hecho de que nosotros traíamos, modestia aparte, un plan muy bien concebido. Y en ese plan nos iba muy bien. Pero entonces vino la pandemia, vino el encierro, y entonces ahora sí, que no hay un libro que consultar de cómo dirigir una campaña con COVID-19, ni hay un consultor al que puedas contratar para que te asesore en cómo manejar la campaña con COVID-19. Nunca olvido que cuando vino el encierro, Luis y yo nos quedamos en algún momento solos conversando. Me dijo, ¿y ahora, Roberto? Digo, bueno, Luis, a reinventarnos. Y recuerdo que yo me quedé un día completo sin hablar, reflexionando solamente. Y a los 3 días, entonces le presenté a Luis lo que denominamos el plan alternativo de campaña, que fue, obviamente fue todo un invento porque no había referentes históricos, nadie sabía, aquí nadie había estudiado cómo dirigir campaña con coronavirus. Era volando en una nube, usted no sabía si había una montaña en el frente o lo que había. Y entonces, ese momento fue quizás el único momento en el que yo tuve alguna duda y en el que yo perdí un poco el sueño, porque era muy complicado, había que enfrentar al gobierno, el gobierno tenía los recursos, pero además el gobierno nos tenía encerrado a todos y la campaña del gobierno estaba en la calle. Era una situación muy complicada y muy difícil para nosotros, pero pudimos, gracias a Dios, armar un plan alternativo de campaña. Hicimos una sala situacional con suficiente tecnología de donde podíamos llegar a las personas. Creamos el proyecto Luis con tu familia, un proyecto de asistencia en orientación, en salud, miles de médicos, de psicólogos, de orientadores, de psiquiatras, de deportistas, produciendo contenido que llegaba a la familia dominicana. Y por otro lado, Luis con la ruta de solidaridad, la ruta solidaria, acompañando no a los dirigentes de nuestra campaña, que fue algo en el que me parece que erró el gobierno. Iba y le daba alimento, por ejemplo, a su propia militancia. Luis Abinader iba a las comunidades, se reunía con los líderes comunitarios, no importa que no fueran simpatizantes nuestros, con sacerdotes, con pastores evangélicos, con juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió también mantener esa conexión que convertíamos en cápsulas y publicitábamos
oportunamente para llegar a la gente. Yo puedo decirle, Adriano, que esta fue y pasará a la historia como la campaña electoral más complicada, más difícil, más desigual y más injusta de la historia dominicana y probablemente de la historia del mundo, porque nosotros luchábamos contra todo el poder acumulado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder local. La mayoría de los ayuntamientos lo dirigía el Partido de la Liberación Dominicana, más de 3.000 personas en los medios de comunicación contratadas por el gobierno para comunicar y reproducir sus propuestas, y sobre todo, con todo el poder de todo el dinero del mundo, contra una fuerza de oposición que obviamente no tenía condiciones para competir. De manera que nosotros tuvimos que enfrentar todo eso haciendo una campaña distinta. Nunca fuimos cuerpo a cuerpo. Si vamos cuerpo a cuerpo, probablemente no hubiésemos ganado las elecciones. Para nosotros, la estrategia siempre fue lo fundamental. Y sobre todo, un cuidado milimétrico de cada paso para no cometer errores. Siempre se pueden cometer, pero para evitar lo más que pudiéramos la comisión de algún error. Y un seguimiento sistemático, eso sí, a la opinión de la gente, al posicionamiento de la campaña nuestra y de las otras, y sobre todo una decisión clara de proponer para cada problema del país una solución comprensible, con una identificación y una buena descripción del problema, con una propuesta de solución y también con una identificación, una cuantificación de qué había que invertir para resolver el problema y en qué tiempo podía hacerse. Esa política también nos aportó sobre todo en las clases medias, que entendió ese discurso propositivo de Luis. De manera que también de todas esas dificultades que vivimos, aprendimos mucho y logramos sortearla y salir hacia adelante para tener la amplia victoria electoral que obtuvimos, no solamente en el nivel presidencial, sino también en el nivel congresual y en el nivel municipal. Muy bien. Doña Inés. Al hilo de lo que usted estaba explicando, se me ocurren dos preguntas concretas. Una, la victoria que tuvieron, que usted ha resaltado en la clase media, ¿considera que es un voto prestado o que es un voto que va a ser sólido para el PRM? Y la otra es, si hablamos de desmontar, han hablado de desmontar FOMPER, la OISOE, y usted ahora dice de una red de más de 3.000 periodistas, ¿también desmontarían esa red? Con relación a la primera pregunta, la clase media es un sector social, un nivel social menos firme en su posicionamiento, es más cambiante. Y nosotros pensamos que la cercanía o la consolidación de esa relación, ayer del partido, hoy del gobierno que encabezará el presidente electo Luis Abinader, con la clase media, va a tener mucho que ver con las realizaciones del gobierno, con que podamos afrontar esos grandes problemas que le afectan, que le preocupan. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, que es un tema que afecta seriamente a la clase media, el tema de la escasez de empleo, el tema del costo de la vida, etcétera, son temas, la institucionalidad democrática del país, el tema de la ética y la transparencia. A nosotros nos parece que la buena conducción del gobierno en estas áreas va a contribuir a una consolidación de esa relación con la clase media. Y con relación a el tema de los comunicadores, eso habrá que ver en cada caso cuál es la situación que encontremos después del 16 de agosto y será sobre la realidad que habrá que tomar cada decisión. Para uno no entrar con un prejuicio, ¿no? Hay que esperar a ver en el terreno qué es lo que encontramos y saber y comunicar adecuadamente al país que Luis Abinader y Raquel Peña van a gobernar un país que lo encontramos en una situación de calamidad pública. No solamente por la crisis sanitaria, sino por la crisis económica, por la crisis un poco institucional, es decir, las cosas no han funcionado igual en el país después de la llegada del COVID-19. Pero también aquí hay una crisis cultural que probablemente no se percibe
y que yo la veo poco reflejada en las discusiones públicas o en los medios de comunicación. ¿A qué yo me refiero? Después del COVID, nada será igual. La cultura, en sentido general, estará fuertemente influida por los hábitos que nos impone el COVID. No todos malos. Decía un maestro mío que hasta un reloj dañado tiene razón 2 veces al día. Y es verdad, si se daña el reloj, hay 2 momentos en el día que la hora es correcta. Y el COVID también dejará sus cosas positivas. Por ejemplo, el COVID va a dejar instalado en el mundo un nuevo hábito, el hábito de la higiene. El COVID, y eso es una cosa positiva. El COVID también ayudó a influir en un tema de valores. Durante el encierro, había mucha gente, probablemente con mucho dinero, y sin embargo, a pesar de tener mucho dinero, no podía salir e ir a un restaurante a comerse un plato que fuera de su apetito. Eso yo pienso que influye en la conciencia de las personas para aprender a valorar qué es lo verdaderamente valioso, qué es lo que debe importar. Ahora, deja también el COVID afectado seriamente las características, por ejemplo, de un pueblo como el dominicano, que es un pueblo cálido, nosotros somos gente cercana, somos gente de abrazo al llegar, de abrazo en el medio y de abrazo al salir, de despedirnos 5 veces y seguir conversando, de darnos las manos. Ese hábito, esa parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, yo pienso que de alguna medida el COVID lo afecta. Pero al COVID también tiene que afectar la visión del Estado, la visión en el sentido de la conducción del Estado. Tiene que importar el hecho de que esa pandemia ha puesto al desnudo la gran injusticia social que existe en la República Dominicana. Aquí hay miles de familias que han estado literalmente pasando hambre, comiendo una sola vez y a veces no comiendo. Miles de familias. Este es un país profundamente desigual. Aquí hay una gran mayoría del pueblo dominicano que está pasando trabajo. Y entonces, aparte de eso, hay una pérdida considerable de empleos. Ya debemos estar pasando el 1 millón de empleos efectivos que se pierden en el país. Y esos son temas serios a resolver. Nosotros tenemos que procurar, como ha dicho el presidente electo, reactivar áreas como el turismo, reactivar áreas como la agricultura, para hacer generación, promover seriamente las MIPYMES, para promover masivamente empleos en la República Dominicana. De manera que todo esto va a tener que ver con la relación, con los amores que ha construido el Partido Revolucionario Moderno y los partidos aliados que ha construido Luis Abinader con diferentes sectores, entre ellos con la clase media. Muy bien, don Omar. Muchas gracias, don Adriano. 2 preguntas. La primera, en la exposición que usted hizo sobre la clave del triunfo de Luis Abinader, habló de la desigualdad en la campaña, y de las cosas con las que tuvo que luchar, que ciertamente estuvieron ahí. Pero hubo asuntos que le favorecieron, por ejemplo, la división del Partido de la Liberación Dominicana. A ver si nos puede hablar un poco de eso. Y quizá el candidato del oficialista, que fue una persona que desapareció de los medios de comunicación porque no podía dar declaraciones públicas, y yo creo que eso pudo beneficiar al candidato a don Luis Abinader. Y mi segunda pregunta es, usted dijo el 28 de julio de este año que tenía un plan para el inicio del año escolar y que lo iba a presentar en las próximas semanas. ¿Cuál es ese plan? Bueno, con relación a la primera, efectivamente, una victoria electoral o una derrota electoral son el resultado no de uno, sino de una combinación múltiple de factores endógenos de la campaña y exógenos del contexto. En el ámbito de los factores externos a nuestra campaña, que contribuyeron a la victoria electoral de Luis Abinader, evidentemente tuvo mucho que ver la crisis del PLD. Pero no solamente la división del PLD, sino las características
del proceso interno del PLD para escoger su candidatura. Fueron demasiados los lideratos heridos, para decirlo en un lenguaje muy relativo y figurado, heridos en ese proceso de primaria interna del partido, donde evidentemente el gobierno tomó una decisión de imponer un candidato. A eso se sumó también el desempeño del propio candidato y de hecho se vio claramente el día que lo presentaron y el día que habló el señor presidente de la República sobre él. Yo digo que de alguna manera ahí el presidente dio a luz a un candidato y desapareció a un candidato en el mismo discurso. Nati muerto. Entonces, en el otro sentido, en el término de la propuesta para el año escolar, mire, nosotros tenemos una visión sobre la educación dominicana. Varios de ustedes, Abel, don Adriano, me han oído decir, no ahora en campaña, cuando estuvimos en la campaña, sino mucho antes, he dicho que el modelo educativo de la República Dominicana no funciona. Y eso no es un tema político. Yo tengo un compromiso con la educación, que es un compromiso de fondo, trascendente, que va más allá de cualquier interés político de mi partido, de lo que fuere. Yo me gradué de maestro antes de ser mayor de edad. Y me nombraron profesor, faltándome un mes para tener 18 años. Y desde entonces toda mi vida he sido profesor. Y soy profesor todavía. Desde alfabetizador, yo alfabeticé niños, hasta ahora que trabajo con el nivel postuniversitario, asesorando tesis y otros temas. Y yo quisiera poderles explicar de una manera muy simple a qué me refiero cuando digo que el modelo no funciona. Este modelo es uno para antes de la revolución de la tecnología de la información y la comunicación. Hasta entonces, el profesor desempeñaba su función y el alumno participaba de la función educativa, del proceso educativo, en una condición de subalterno del profesor. Y el profesor estaba en condiciones, por la limitación de la información que había entonces en el mundo, en el contexto, y la lentitud con que esa información producida por la ciencia, por la humanidad, circulaba, un profesor estaba en condiciones de atender y satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. De hecho, en mis clases siempre les comparto a los que se están formando como maestros que el término de sabio procede de esa realidad antigua en la cual una persona destacada de la comunidad podía pararse y retar a que le hicieran cualquier pregunta, y podía contestarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba limitado a las fronteras de esa comunidad, casi a la frontera física, de manera que el más despierto y el de mayor edad en la comunidad sabía más que cualquiera de los otros. Pero hoy no es así. Después de la revolución tecnológica, el conocimiento no solamente se produce a una altísima velocidad, sino que también a esa misma velocidad se multiplica. Y por eso es que hablamos hoy de la aldea global. En este momento, cualquiera de nosotros que se pare delante de 2 o 3 niños de 6 años a que le hagan preguntas, posiblemente pasa una vergüenza. Es decir, ninguno de nosotros, el grupo completo acá, no resistiríamos a 2 o 3 niños haciéndonos preguntas a media hora. Y mucho menos manejando computadoras, eso es mucho más rápido. Mucho menos manejando la internet, las redes sociales, etc. Entonces, en este nuevo contexto, después de la revolución tecnológica, ningún profesor, por bueno que sea, está en condiciones de aportarle a los estudiantes todo el conocimiento que deben aportarle. Y no pudiendo hacerlo, entonces el camino que nos queda es ayudarlo a desarrollar las herramientas que le permitan a ellos mismos buscar el conocimiento y aprender. Yo resumo esta idea graficándola de esta manera. El modelo presente es uno en el cual hay una relación en la que el estudiante es un envase para llenarlo y el profesor un responsable de llenar ese envase. Eso no funciona hoy. Lo que funciona hoy es que el estudiante es un fuego que se ha de encender y el profesor
es el encargado de encender ese fuego del aprendizaje, de hacer que los muchachos se enamoren del aprendizaje, desarrollar el gusto por aprender, de desarrollarles facultades cerebrales, estructurales y cognitivas que les permitan problematizar su realidad para que puedan tener una buena inserción social. Y eso nos conduce obligatoriamente a un uso masivo de la tecnología de la información y de los recursos de la tecnología aplicados a los procesos educacionales. Por ejemplo, en este país de 48.000 kilómetros cuadrados, media isla, pequeñito, nosotros estamos enseñando geografía a través de un libro con unas fotografías de nuestras cordilleras de hace 20 años. Cuando podemos hacer sencillamente un documental con todo eso, y en ese documental pasar los ríos corriendo, decir cómo se llama el río, dónde está ubicado, la montaña, las aves cantando, etcétera, y puede ser más agradable el proceso educativo para los estudiantes porque van a participar de él de manera divertida, de manera lúdica, para poner algunos ejemplos. Ese es el modelo que nosotros proponemos para la educación y que le estamos proponiendo a la sociedad dominicana. Ahora bien, nos corresponde comenzar en el difícil contexto del COVID-19. Y eso nos coloca en dos extremos. Podemos nosotros decir, con un exceso de valentía y quizás hasta de machismo, sí, somos todopoderosos, vamos a empezar el año escolar, vengan todos los muchachos para la escuela, cueste lo que cueste. Ustedes saben el riesgo que eso significa para la vida de las personas. Alrededor de la educación se mueve más de la mitad de la sociedad dominicana, todos los días. Se activa más de la mitad de la sociedad dominicana alrededor de la educación todos los días. Y una medida imprudente en ese sentido podría tener un costo muy elevado para el pueblo dominicano. Tener 25, 30, 35, 40 muchachos, a sus profesores, a la dirección de la escuela, al personal de apoyo, al personal secretarial, moviéndose en un ambiente pequeño, es muy difícil en este momento. Ahora, ese es un extremo. Y el otro extremo es la cobardía, decir, no, vámonos a sentar, no corramos riesgo y esperemos que un día pase la pandemia, entonces hablaremos. Yo no estoy en condiciones hoy de anunciar formalmente cuándo inicia el año escolar y cómo iniciará por un tema de respeto institucional. Yo no soy todavía el ministro de Educación. Hay un ministro de Educación a quien yo respeto. Fui a visitarle, les compartí mis ideas sobre el tema y yo quisiera respetar su condición de ministro de Educación de la República Dominicana hasta el 16 de agosto. Y no aparecerme hoy como si fuera un ministro. Yo no soy así, además yo no creo en eso. Los que me conocen saben que no creo en eso. Pero sí les digo una cosa. Vamos arrinconados por la pandemia. Ustedes han oído decir que un ratón atrapado y en peligro puede romper un madero y salir. Nosotros estamos en una situación de acorralamiento por el coronavirus. Lo que tenemos que tener es la valentía y la determinación como nación, porque de la educación no es un tema de un partido ni de un presidente, y mucho menos de una persona, de un ministro. Este es un tema nación. Y nosotros como nación tenemos que tener la determinación, el coraje y a la vez la prudencia y la inteligencia para aprovechar esta crisis y dar un salto hacia adelante. Alguien dice que el que tropieza y no se cae, adelanta el paso. Nuestra idea es aprovechar esto para resolver la más profunda brecha social que existe en la República Dominicana. Les explico. La situación del COVID nos obliga a la educación a distancia y a la educación virtual. Perfecto. Pero eso es solo fácil decirlo. Cuando vamos a la realidad, para hacer educación virtual, nosotros necesitamos el acompañamiento de las familias. Pero ahí me viene el primer problema.
las familias no disponen de competencias y habilidades metodológicas para bien hacer esa tarea. Bueno, no hay problema, vamos a capacitar a la familia por medios virtuales y tecnológicos. ¿Quiénes deben hacer eso? Deben hacerlo los profesores, que sí tienen las competencias metodológicas. Pero ahí me viene otro déficit. Tengo un déficit de competencias en aprovechamiento de la tecnología en los profesores. Entonces me voy al segundo problema. Tenemos que capacitar a los profesores en competencia tecnológica para que ellos puedan capacitar a la familia en la competencia mínima metodológica. No que lo vamos a hacer pedagogos ni nada. Pero si tú no tienes un mínimo de información sobre cómo manejar el acompañamiento a tu hijo, puede generarle un estrés y una frustración que le haga más mal que bien. Ahí hay un ejemplo. ¿Tú has cogido tu pique? A eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, para eso tenemos no solamente que capacitar a los profesores, sino dotarlos de la tecnología y dotar a la familia de la conectividad. Nosotros, una vez que terminamos el proceso de consulta con todos los sectores sociales vinculados a la educación, que es un hecho sin precedentes en la República Dominicana, yo no los invité a venir para yo tirarle un discurso. No, yo fui y lo visité y les compartí mi visión de la educación, como le estoy haciendo con ustedes, y me senté a escuchar a cada sector, a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, a las asociaciones de colegios privados, al Consejo Económico y Social, a Educa, a Inicia. Todas las instituciones vinculadas a la educación han sido escuchadas por nosotros, tenemos sus propuestas, sus ideas, y entonces hemos iniciado un proceso de consulta con las empresas suplidoras de servicios de conectividad, las telefónicas, los cables, etcétera, para procurar una solución al problema de la conectividad. Simultáneamente con eso, llevamos a cabo un periplo con los organismos internacionales para buscar también una solución al problema de las máquinas, de las computadoras, de las tabletas. Porque, ojo, en medio del COVID le decimos a un trabajador que tome su salario y compre una tableta. Eso sería un poema, pero eso no va a ocurrir. Y que pague la Y además que pague la internet en medio de la situación de crisis que estamos viviendo. Aquí va a haber que hacer un gran sacrificio fiscal, económico del Estado Dominicano. Y le quiero comentar que tengo la satisfacción de escuchar al presidente electo Luis Abinader, no en un acto político ni en una rueda de prensa, decirme a mí: nosotros no vamos a permitir que mientras los hijos míos pueden estudiar, porque disponen de los recursos, los hijos de la gente, del pueblo dominicano, no puedan hacerlo. Y yo les puedo asegurar a ustedes que estamos construyendo una solución histórica, trascendental, para el tema de la educación y para el tema del año escolar. Pero no, sí, pero no una solución para este año escolar. Una solución para este año escolar que lo trascienda y que contribuya a ese modelo educativo que estamos proponiendo. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer con el acompañamiento de la sociedad dominicana. Tenemos la suficiente humildad para pedir ayuda a todo el mundo, a los medios de comunicación, a las comunidades, a las sociedades padres y amigos de la escuela, a la ADP, el sindicato de los profesores, a todos. Vamos a poner sobre la mesa, yo sé que hay intereses. Yo visité, por ejemplo, la ADP y les dije: mire, vine a decirles que en nuestra gestión ustedes no serán vistos como contrarios ni como adversarios. Vengo a proponerle una alianza. Yo sé que la ADP tiene intereses, porque su rol es reivindicar a los maestros. Sigan jugando su rol. Vamos a hacer una alianza. Ayúdenme en impulsar la calidad de la educación. Sacrifiquémonos todos por impulsar la calidad de la educación. Y yo pediré que el presidente y todo el gobierno ayude a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los profesores.
Y esto se trata de una gran articulación que yo he denominado un nuevo contrato social por la educación dominicana. Porque, insisto, la educación es un tema nación y como tal debe ser afrontado y debe ser abordado. Pero estamos construyendo una solución en la coyuntura que sirva estratégicamente para cambiar el modelo. Una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, es, ya yo me reuní y tengo un acuerdo con la UNESCO, ya estamos acercando compromisos con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya estamos trabajando de la mano con UNICEF y vamos a hacer una adecuación curricular. El currículum de la República Dominicana, Miguel, es el más grande del continente. Sí. Pero está lleno de irrelevancias. Abarca mucho y aprieta poco. Sí, lleno de irrelevancia. Entonces, nosotros tenemos que hacer una adecuación curricular, que es una simplificación del currículum, para dedicar el esfuerzo, los recursos y el tiempo en aquellas competencias y en aquellos contenidos que van a impactar la vida del estudiante y que le van a servir de base para sus estudios futuros. Y que le van a servir de base también para la empleabilidad. Nosotros tenemos que prepararnos para graduar un bachiller que, si desea vivir de lo que aprendió, salga del bachillerato con un oficio para hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a comenzar paulatinamente a transformar los liceos tradicionales en institutos politécnicos, donde los estudiantes puedan egresar con un oficio. Pero además, yo les anuncio a ustedes y a través de ustedes al país que nosotros vamos a llenar la educación de valores. Nosotros vamos a formar ciudadanos. Nosotros pensamos que una persona que se gradúe de bachiller debe haber sembrado un árbol. Que una persona que se gradúe de bachiller, además de saber matemáticas y lengua y ciencias naturales y estudios sociales, debe tener educación vial para que no se meta en un semáforo rojo. Nosotros pensamos que una persona que se gradúe de bachiller debe tener herramientas de resolución pacífica de conflictos y de no violencia. Nosotros vamos a aportar contenido ciudadano a la tanda extendida, porque creamos la tanda extendida y lo que hicimos fue dejar lo mismo que teníamos y retener por más tiempo a los estudiantes en la escuela vacía, pero sin contenido. Vamos a llenar de contenidos la tanda extendida para garantizar un perfil del graduado de bachiller que sea un ciudadano. Cuando me preguntan ¿qué bachiller tú aspiras a formar? Vamos a formar ciudadanos. Yo pienso que la escuela también, así como la sociedad tiene un gran compromiso con la educación, yo pienso que también la escuela tiene que aportar a la solución de problemas serios que tiene la República Dominicana, como problemas de delincuencia, problemas de violencia, problemas de criminalidad. La crisis moral. La quiebra moral que la vive el quiebra país. moral, que la gente cree que si no me atraparon no hice nada. Es así. Es decir, la escuela tiene que ayudar a la nación a recuperarse de la quiebra ética y moral que vivimos. Ese es el modelo educativo que nosotros proponemos y que vamos a impulsar. Muy bien. Don Abel. Doctor, usted hablaba que vencieron al poder, casi todos los poderes. Sin embargo, ahora el PRM va a concentrar mucho poder en sus manos. El Congreso, cambio de Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. Prácticamente con el viento a favor, claro, obviando lo de la pandemia, pero con los poderes, las herramientas para poder hacer. ¿Cómo usted cree que debe administrarse para que eso no se le convierta en un boomerang? Nosotros tenemos que negar con nuestros hechos todo lo que hicieron contra nosotros y contra la sociedad. Hay un compromiso del presidente electo Luis Abinader, de la vicepresidenta electa Raquel Peña. Hay un compromiso de nuestra campaña, de nuestro partido, de los partidos aliados y de mucha gente que se involucró y participó, algunos incluso anónimos.
con cambiar el orden de las cosas y el sentido de las cosas. Y si en algo se puede resumir eso, ese cambio es que en cada decisión del gobierno del cambio tiene que estar presente el interés nacional, el interés de la nación dominicana. Ese tiene que ser el marco de referencia para cada decisión que tome un simple empleado público hasta el propio presidente de la República. Por eso la decisión de colocar a doña Milagros Ortiz Bosch en la Comisión de Ética. Por eso la decisión de colocar a una persona de la sociedad civil en la Comisión de Compras y Contrataciones. Y por eso la decisión de colocar determinados funcionarios en determinados lugares. No quiero hablar de mí porque no es apropiado. Nosotros tenemos un compromiso con eso, con saber que esta es una nación con recursos limitados, que nadie debe ir al gobierno pensando que compró un cargo, o que heredó un cargo, o que le regalaron un cargo para su usufructo personal. Un servidor público es eso, un servidor, un contratado por la sociedad para que le sirva. En consecuencia, debe servirle con lealtad, con eficiencia y con transparencia. A nadie se le ocurriría en un empleo en una empresa privada no hacer la tarea que se le asigna. Yo me imagino que todo el mundo quisiera hacerla bien y nadie puede negarle al empleador suficiente información sobre lo que ocurre en la empresa. Bueno, pues el empleador de los funcionarios públicos es el pueblo, la sociedad que lo escogió, que lo eligió o que eligió a quienes designan a esa persona. Los cargos, además, son transitorios. Y yo les aseguro a ustedes que les digo de corazón. En mi caso, tener un cargo de ministro no me aporta nada. En mis sentimientos, en mis sensaciones, en mis emociones. A mí me aportaría si yo puedo hacer algún cambio en educación. Que eso es lo que va a trascender. En esta semana le dije a unos amigos periodistas que me entrevistaban, me dijeron, señor ministro, digo, vamos a hacer un acuerdito nosotros. Sígame diciendo Roberto, porque si nada más me dicen ministro, mañana cuando yo no sea ministro, habré perdido el nombre de Roberto y me quedo con nada. Pero este es el que no me pueden quitar. Y aquí hay una voluntad colectiva de nuestro partido, de nuestro presidente y por lo menos y de los funcionarios que han sido designados, de servirle sinceramente al país y de contribuir a que las propuestas de campaña de Luis Abinader puedan materializarse en beneficio de la persona. No utilizar el poder para dañar. Jamás utilizar el poder para dañar, ni para perseguir, ni para chantajear, ni para enriquecerse. Utilizar cada pulgada de poder, utilizarlo en beneficio de las personas. Insisto, de nada sirve un vocal, un director de junta, un alcalde, un regidor, un diputado, un senador, un ministro o un presidente. De nada sirven si sus decisiones y sus acciones no tienen como centro a la sociedad que lo tiene ahí, al pueblo que lo eligió o al pueblo que eligió a quien lo está designando en el cargo. Esa es nuestra visión sobre el ejercicio del poder. Algunos colegios han realizado ya un llamado a su comunidad educativa de inicio de clases para el 24 o 25 de agosto y han determinado que ese primer mes de clases al menos se dará de manera virtual. E incluso han solicitado a los padres ya la compra de dispositivos electrónicos para el seguimiento de estas clases. En vista de que el MINER no ha emitido una ordenanza oficial de cómo se implementará la docencia, me gustaría saber su opinión al respecto y también sobre el cierre de algunos centros educativos privados por falta de alumnos inscritos. Esa es otra cosa. Hay colegios privados que han sido seriamente afectados por la crisis económicamente y han bajado su desempeño financiero. Ese es un drama. Y con relación al tema del inicio del año escolar, obviamente, señores, nosotros estamos en el día de hoy en una alza en el nivel de contagio del virus.
y evidentemente es muy difícil que nosotros podamos decir el 24 a la clase que ya es hora, vengan a la escuela. Eso es muy difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Aprovechar esta dificultad que tenemos para corregir lo que hemos debido corregir en 20 años. Por ejemplo, esa capacitación docente en el uso de tecnología aplicada a la educación es un hecho que va a trascender todos los procesos educativos de los próximos años. Esa vinculación de la familia, de los padres y las madres, a los que les estamos diciendo, vengan para que sean coeducadores con nosotros. Esa asociación y esa, aunque algunos se estresen, esa asociación, esa alianza entre la escuela y la comunidad, es la que ha debido existir siempre. La escuela no, es muy difícil que pueda jugar su rol si no lo hace en una complicidad con la familia, en una especie de alianza con la familia. Ahora bien, nosotros tenemos el deber como Estado, como gobierno, de facilitarle a los padres poder hacer eso. Tenemos que ayudarle a que su hijo tenga un equipo a través del cual recibir información y recibir educación. Y tenemos que darle conectividad a los hogares dominicanos. Porque me dicen, bueno, comenzamos entonces adelante con los que tienen las condiciones. No, nosotros no vamos a ampliar brechas en este país. El gobierno de Luis Abinader no va a ampliar brechas sociales. Si nosotros anunciamos que el grupo del 19 o del 20% del primer quintil social del país pueda tener educación a tiempo y de calidad y los otros no, aquí se crearía una brecha social de magnitudes inconmensurables en la República Dominicana. Estamos obligados a hacer un enorme sacrificio financiero y de trabajo para garantizar que todos los niños y todas las niñas, jóvenes y adolescentes de la República Dominicana tengan un cupo escolar, que tengan acceso a tecnología y que tengan conectividad para poder hablar seriamente de educación de calidad. Y esa es la vocación del gobierno y esa es la visión con la que nosotros vamos a trabajar. Yo te aseguro que pasada la campaña, hechas las elecciones y hecho el anuncio del presidente electo Luis Abinader de nuestra responsabilidad, nosotros y nuestro equipo no ha descansado un solo día. Yo no me he tomado el receso que esperaba después de la campaña, porque me ha tocado esto, que no es fácil. Entonces, en mí tiene una connotación especial, porque yo he opinado mucho sobre la crisis educativa y la baja calidad de la educación en la República Dominicana. Y entonces, de mí se requiere la coherencia para yo convertir en hechos lo que yo siempre propuse. Porque eso es lo que hace que te respeten. La coherencia entre lo que tú piensas, entre lo que tú dices y entre lo que tú haces. Y nosotros pretendemos actuar así. Lo que le puedo decir al país, que de esta crisis vamos a dar un salto en educación. Un salto gigantesco. Con la ayuda de la sociedad y con la ayuda de Dios. Vamos a dar un salto gigantesco y llamo a los padres y madres, llamo a los ciudadanos en general, llamo especialmente a los medios de comunicación, llamo a los técnicos, a los expertos, a las empresas telefónicas, a las empresas de cables, a los medios en general de comunicación, que nos ayuden, porque vamos a vincular la educación a la vida de las personas. Conjuntamente con ese tema de la conectividad que estamos trabajando y conjuntamente con el tema de dotación de equipos a los estudiantes, estamos trabajando en una articulación de medios como apoyo a la educación, de televisión, de radio, de cables, etc. ¿Para qué? Bueno, inicialmente, cuando comencemos a poner conectividad, donde todavía no hemos llegado, vamos a llevar con la televisión y con la radio. Eso significa que todo el mundo va a tener oportunidad educativa. Y aún después, cuando ya tengamos conectividad, y aún después, cuando hayamos vuelto a las aulas, porque en algún momento volveremos a las aulas, vamos a continuar con esa
articulación mediática como apoyo a la educación, sobre todo en aquellos elementos que tienen que ver con valores. Por eso, mientras estamos hablando de educación a distancia y de virtualidad, yo tengo 32 comisiones, una por provincia, de ingenieros, de arquitectos, de maestros constructores, de albañiles, etcétera, inventariando una por una todas las escuelas de la República, para aprovechar este momento que estamos ausentes de la escuela y ponerlas en condiciones dignas para recibir a los estudiantes en el momento que regresemos a la nueva normalidad. Porque en algún momento vamos a andar probablemente sin mascarillas. Y yo espero que sea pronto, con ayuda de Dios. Cuando lleguemos a esa nueva normalidad, las escuelas deben estar preparadas para ello. Porque tienen que tener aguas. Tenemos miles de centros educativos sin agua. Usted se imagina en medio de la pandemia una escuela, un plantel sin agua. Eso es altamente peligroso para la salud y para la vida de la gente. Pero insisto, ese es el desafío y esa es nuestra intención. Aprovechar la crisis para dar un salto cuantitativo y un salto cualitativo en la educación dominicana. Doña Inés. Una de las consecuencias de esta pandemia, aparte de la educativa y todos los problemas que usted ha detallado, es la de la pérdida de empleo. Está siendo un problema que tampoco se ve en el horizonte una solución fácil. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno anuncia que va a eliminar unas cuantas instituciones. ¿Están teniendo muchas presiones por el empleo? ¿Están recibiendo...? Sí. ¿Cómo lo están manejando? Sí, obviamente. Mucha gente quiere empleo. Hay un incremento del desempleo, como ha dicho. Ya sobrepasa el 1 millón de desempleados a consecuencia del COVID-19. Y el presidente electo va el 16 de agosto a hablar de ese tema. Va a hablar de cómo comenzará a reactivar la economía, el aparato productivo nacional y cuáles políticas a implementar para la generación masiva de empleos. Con relación a las instituciones que se están fusionando, mire, es que ahí no se está fusionando un solo empleo productivo. Es que son sobreposiciones de instituciones que lo único que le representan al Estado es un mal gasto. Porque no se trata de no gastar. No hay una sociedad que no gaste. El gasto dinamiza la economía. Pero es gastar bien, gastar productivamente. Y cuando, por ejemplo, el presidente dice, vamos a eliminar OISOE. ¿Qué aporte le hizo OISOE a la República Dominicana en algún momento? Que no fuera corrupción, impunidad y hasta sangre. Recuerden que allí se suicidó lamentablemente un ciudadano, un ingeniero, producto de la presión y del chantaje que estaba viviendo. Entonces, un país con economía limitada, con recursos limitados, no puede tener tampoco un gobierno tan grande, inmensamente grande, elefantiásico, diría yo. Un país debe marchar con el funcionariato necesario para cumplir adecuadamente, a tiempo y con calidad, la misión de gobernar. Lo otro resulta sobrando. Señores, uno se encuentra con cosas. Yo no he llegado al Ministerio de Educación y no me refiero al Ministerio de Educación, pero todos los días te llega información de gente que vive en el extranjero y cobrando aquí en las instituciones del Estado. Eso no puede ser. Y viceversa. Nombrados allá y viven aquí. Y viceversa. Cobrando en el exterior y viviendo aquí. Eso no puede ser. Eso es contra toda lógica y contra toda ética y contra toda responsabilidad gubernamental. Entonces, frente a esos temas, nuestra opinión es clara. Hay que transparentar el Estado dominicano. Hay que hacer visible el gobierno. Y eso es lo que Luis Abinader propuso al país y eso es lo que él quiere hacer. Y yo pienso que va a tener en eso el apoyo de la sociedad dominicana. Muy bien. Una pregunta, porque... Una solamente. Sí. Media. Usted ha dicho en 2 ocasiones el hecho de facilitar el acceso a las
a las computadoras y a la conectividad. Con el tema de las computadoras, con el hecho de que los colegios ya están demandando equipos con marca y con parámetros para que los usen los estudiantes, está el tema de los costos, que ustedes lo conocen bien. El gobierno que va a encabezar Luis Abinader a partir del 16 de agosto se ha planteado la posibilidad de facilitar a través de, qué sé yo, eliminar los impuestos a esos equipos, por ejemplo, que sirven para la educación. Y también lo mismo con el Internet, desmontar las tasas de Internet, que son bastante altas en la República Dominicana, que todo el mundo sabe eso. ¿Se ha planteado el gobierno de Luis Abinader? Sí, estamos discutiendo claramente un plan con eso. El Estado Dominicano, el gobierno, va a apoyar la inversión en la conectividad y también equipos. Lo vamos a hacer. Y Lo que pasa el tema de evaluar la reducción del costo del Internet a través de los impuestos que ya tienen. Bueno, es una de las maneras de hacerlo. Sí. Otra manera es haciendo acuerdos con los suplidores de Internet para que, como es una compra masiva, se pueda conseguir a más bajo costo. A medida que aumenta la cantidad de conexiones, entonces debiera bajar, en una negociación transparente, debiera bajar el costo de esa conectividad. Pero la idea es apoyar a la población en eso, apoyar a los estudiantes, apoyar a la familia en eso. Hay otras alternativas, pero este no es el espacio para discutir ese asunto. Don Abel, la última. A propósito de las fusiones, ¿qué mensaje le envía a los compañeros de la dirigencia media que están esperando empleo y que están viendo que se están acortando las instituciones y temen quedarse fuera del Estado, del PRM? El presidente electo lo que ha estado haciendo básicamente es trabajando hasta ahora con los ministerios y comenzando con las direcciones. Y nosotros lo que hemos querido es hacer un proceso distinto a lo que se hace normalmente en las transiciones. En vez de tener a los compañeros corriendo para arriba y para abajo, miles de compañeros con un currículum en la mano, nosotros hemos creado una Comisión Nacional de Evaluación de Empleos, y esa comisión a su vez ha sido derivada en comisiones provinciales y municipales que evalúan allá en el territorio las peticiones o las aspiraciones de los compañeros a un puesto, y eso se está evaluando seriamente. Decir a los compañeros que tengan confianza y que tengan la seguridad de que nuestro presidente electo piensa en ellos, que los tiene presentes y que oportunamente van a recibir la decisión de él con relación a su participación en el gobierno. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que reiteren su esperanza y su confianza en el presidente electo. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Roberto Furcal, designado ministro de Educación en el próximo gobierno que encabezará el doctor Luis Abinader, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.